Entonces, es una materia para aprovechar, para subir tu, ¿cómo se llama? Para subir tu ponderado. ¿Con el beneficio de todo? No, embarazo. Fisio. Están tramados por fisio, doctor, perdón. ¿Se acuerdan que vimos esto anteriormente? Sí. ¿Cómo se reponía? Entonces, ahora, justamente los capítulos a continuación hablan de cada uno de estos aspectos. Aquí, por ejemplo, hay una disminución de la osmolaridad y un aumento de volumen. Era una condición rara, pero por ejemplo podría ocurrir cuando había una dilucional. Por ejemplo, se tomaba mucha agua sin los osmoles o sin los electrolitos de entonces, solo agua pura después de hacer ejercicio. Entonces tomamos mucha agua sin electrolitos y ocurría esto, ¿no? Disminución de la osmolaridad y un aumento de volumen. ¿Qué cosa vamos a ver ahora? Sobre todo en la osmolaridad nos interesa el sodio, porque el sodio maneja más del 90% de la osmolaridad. Entonces, casi siempre cuando hablemos de osmolaridad vamos a hablar de sodio. En raras ocasiones no, porque la glucosa también tiene un potencial para jalar agua, ¿no? Un potencial osmótico, sobre todo dentro de los vasos. Pero normalmente esto va a corresponder a una hiponatremia. ¿Ya? Ahora haremos. Bueno, querido Señor, te agradecemos por este día, te pedimos tu compañía, Padre, para que los jóvenes y las señoritas de este salón se vean afectados, Señor, de ninguna manera por alguien que quiera desviar su objetivo, alguien que quiera interrumpir, Señor, su desarrollo, que perjudique su salud, que perjudique su comunión. Ruego, Padre, para que siempre estén con protección. En el nombre de Jesús. Entonces, vámonos a lo que corresponde ahora. Entonces ya son más que todo alteraciones. Entonces el capítulo es interesante porque si ustedes lo han visto, al principio hace un resumen rapidito de todo lo que hemos visto. O sea, las tres que hemos visto aquí las resume en unas 8 páginas más o menos. ¿Qué conceptos claves que hay que tener en cuenta, por favor? Esto hay que aprender de memoria, ¿ya? Sí, esto hay que aprender de memoria. Difusión, ósmosis, tonicidad. Difusión, ósmosis, tonicidad. ¿Verdad? La difusión entendida como el movimiento de partículas de un gradiente de concentración alto a un bajo gradiente de concentración, ¿verdad? Siempre hay esta particularidad en la física, en la naturaleza. Si hay un extremo que alguien está con un perfume bien agradable, ese perfume del extremo se va expandiendo a todo el salón. Ósmosis. Ósmosis se refiere al agua, el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable, ¿verdad? Es decir, que es permeable al agua, pero impermeable a la mayoría de solutos. Entonces, el agua también se mueve por difusión, porque en una zona donde hay mayor concentración de agua tiende a irse a una zona donde hay menor concentración de agua, y eso se conoce como ósmosis. Y finalmente, tonicidad, un cambio en el contenido de agua ocasiona que las células se distiendan o se contraigan, ¿no? La tonicidad se refiere más al efecto que va a causar este contenido de agua cuando cambia de un lugar a otro lugar por ósmosis, ¿verdad? Entonces estos tres conceptos hay que tenerlos bien en la mente para que tengamos una base completa de lo que es. Después está la tabla de la concentración extracelular o intracelular de electrolitos, cationes, intracelulares o extracelulares, aniones, bicarbonato, fosfatos, proteínas, ¿no? Que están intracelulares o extracelulares. Hay diferentes cuadros de estos, los hemos visto en diferentes partes. Otra vez lo recuerdo el libro, con términos más o menos cercanos a los que hemos hablado: 135, 145, 3.5 a 5, bicarbonato 24 a 31, 24 a 31. Entonces, términos muy cercanos a los que hemos estado hablando, ¿verdad? Dense cuenta, apreciados, de que aquí hay un rango de normalidad, no es un número exacto. Entonces siempre nos manejamos en este rango de normalidad, ¿no? Que es más o menos una incertidumbre porque no sabes el número exacto.
Si te dan el número exacto, pues tú no tienes que fijarte, el potasio está a 3.6, no. Tienes que siempre manejarte en un rango 3.5 a 5.5, ¿no? Es por eso que cuando encontramos leucocitos de 10.500, ¿es infección? No necesariamente, ¿verdad? Porque el rango puede funcionar hasta 11.000, 4.000, 11.000. Entonces, se dan cuenta, siempre que tener estos rangos en mente, ya no un número exacto, sino un rango de normalidad que te permite también tu análisis y razonamiento clínico. Aquí hay doble notación en el sistema internacional y en el sistema convencional. Nosotros utilizamos el sistema convencional porque es el que la literatura norteamericana se utiliza más a menudo. El sistema internacional es un sistema, como su nombre mismo lo dice, global, ¿no? Que permite un entendimiento en distintas regiones, en distintos países, ¿no? Pero como tenemos influencia normalmente de lo norteamericano, vamos a usar equivalentes. Además, que la medición equivalentes no solo nos habla de la cantidad, sino nos habla de su función, de su valor como electrolito, que puede ser comparable con otros, ¿no? En este caso, los sodio y el potasio casi son lo mismo, pero ya hay unas variaciones cuando se habla del peso o de los moles en otros elementos, ¿ya? Yo creo algo más que rescatar aquí. Sistema internacional, sistema convencional, global norteamericano. Esto, por ejemplo, diríamos cuántas pelotas hay en la cancha, número global de pelotas, pero esto diríamos pelotas con diferentes características, de plástico, de cuero, ¿no? Con aire, con gas. Entonces esto nos da más detalles de su valor para involucrarse o para interactuar con otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del equilibrio ácido-base, nos interesa mucho la medición de los hidrogenes en equivalentes, por ejemplo, o en este caso el hidrógeno ya se habla en logaritmos, ¿verdad? Para facilitar su notación, como vimos anteriormente. Bueno, esto ya conocemos, como el agua de una mayor concentración. Miren, acá hay más agua y acá hay menos agua, cruza, ¿no? Esto es ósmosis. Aquí está comparando la presión hidrostática, que también ejerce su fuerza, para finalmente dar la explicación de cómo se filtra el líquido en los capilares, ¿no? Aquí está un resumen de cómo actúa el líquido extracelular con respecto al intracelular, y dependiendo su osmolaridad causa también afecciones o influye en el tamaño, en la configuración de la célula, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto, como lo ha sido un repaso de la tablita de esta. Entonces son conceptos que tenemos que tener en la mente especial, ¿no? Calcular rápidamente el volumen plasmático, el volumen del extracelular, del intracelular. Son cosas que tenemos que dominar. Aquí también es un repaso de las fuerzas que vimos. Vimos un ejemplo de esto en el glomérulo, como la presión hidrostática, la presión oncótica hacían una tasa neta de filtración en el glomérulo. Y aquí hay una tasa neta de filtración, pero en el capilar. Extremo arterial, extremo venoso, extremo arterial, extremo venoso. Miren ustedes cómo aquí la presión hidrostática rota con 30 hacia afuera. Lo que va a hacer esa presión que va a generar la fuerza del corazón impulsando la sangre en los vasos, la fuerza de gravedad, etc., ¿verdad? Pero contrarrestando a esto tenemos la presión oncótica del capilar, que son 28, más la presión oncótica intersticial, que va a contradecir o que va a oponerse a este 28. 28 menos 8, 20. 20 menos 30 o 30 menos 20, 10. Entonces acá hay una presión de filtración o una tasa neta de 10 milímetros de mercurio que están haciendo que se filtre, ¿verdad? Entonces, como se filtra agua y se filtran algunos solutos también mínimos, en el extremo venoso disminuye esa presión. Entonces ya es 10. ¿Cuánto teníamos acá? 20. Y acá es 10. Entonces 10 menos 20 produce un número negativo, ¿verdad? Es por eso que aquí
ya tiene esa tasa de filtración, sino que al contrario, esa presión hidrostática disminuida hace que aquí pueda sacar el agua del retorno o los fondos que van a ser llevados para la excreción a través de los riñones, a través del hígado, a través del sistema respiratorio, etc. ¿verdad? Entonces, así tenemos esas diferentes presiones. Esto normalmente es 0, aunque también se ha medido hasta 3, menos 3 a 0, produciendo una tasa fija de filtración en este caso. Ahora, hay moléculas grandes o líquido que está de sobra, que ya se va por el sistema linfático, que luego vuelven a la circulación general, ¿verdad? Estas moléculas grandes ya no pueden regresar aquí y pues pasan por el sistema linfático para recuperar la circulación general. Como ven, es un repaso general de lo que estábamos viendo. Esto también hay un cuadro más resumido de lo que hemos visto anteriormente, ganancias y pérdidas. En el libro se menciona 200 ml como agua metabólica, pero hemos dicho anteriormente que es 300. Otra vez notamos el rango. Doctor, una consulta. Hola. ¿En el examen va a venir así rangos exactos como en el libro? No, rangos exactos, justamente estamos diciendo eso. No tenemos que tener un concepto más o menos. Diuresis mínima. ¿Cuál es la diuresis mínima requerida en un día? 500 es la mínima, ¿verdad? Lo normal hasta 1500. 500 es mínimo. ¿Cómo se llama 500? Otro nombre de 500 es oliguria, ¿verdad? Oliguria. Hemos dicho varias veces oliguria. Y menos de 150, 100, 150 ya se llama anuria, ¿verdad? Eso ya es una condición muy grave en la diuresis de un paciente que nos indica una pérdida de líquido extracelular. Eso va a repercutir en muchas cosas, ¿no? La filtración molecular, va a indicar una proporción baja de líquido extracelular de agua, va a indicar deshidratación, puede ser incluso una hiperosmolaridad. Hace rato dijimos que la osmolaridad está relacionada un 90% con el sodio, entonces a su vez va a indicar una hipernatremia. Entonces podemos deducir muchas cosas de esa anuria, ¿no? De esa diuresis menor de 150, menor de 100 en 24 horas, que es peligroso. Para comparar los textos que hemos visto anteriormente. Ya, entonces avanzamos más rápido porque equilibrio del sodio y el agua, y hemos visto los mecanismos de regulación. Todo lo que hemos leído ahorita en las imágenes está aquí, no está difícil de comprender, pero nos vamos a detener aquí cuando vamos a hablar ya de la saturación. Acá está una repetición del eje hipotálamo, hipófisis, hipotálamo, hipófisis para la secreción como sensor de la sed, que va a ocasionar la secreción de la hormona antidiurética. ¿No? Esto ya lo conocemos. Son esquemas que están para repasar. ¿Ya? Esto sí nos vamos a detener aquí un ratito, porque de esto consiste todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces estamos hablando de alteraciones de agua en este momento, y acá alteraciones hidroelectrolíticas. Primero agua. Entonces en los cambios que pueden pasar en el agua puede ocurrir una pérdida de sodio y agua o una ganancia de sodio y agua. Como vimos aquí, ¿de acuerdo? Disminución, aumento, sin cambios, aumento, etc. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una pérdida de sodio y agua, hay un déficit isotónico en el compartimento del líquido extracelular. Déficit isotónico, es decir, no se altera la osmolaridad, porque estás perdiendo sodio y estás perdiendo agua, los dos a la vez, ¿verdad? ¿Cómo puede suceder esto? Poca ingesta de agua, hemorragia. Entonces hay un déficit que mantiene con la misma osmolaridad, pero has perdido agua. Como has perdido agua y la osmolaridad se mantiene, entonces la osmolaridad tanto en el intracelular como en el extracelular es la misma. Como la osmolaridad es la misma en ambos espacios, entonces no hay difusión, ¿verdad?, del agua, se mantiene. ¿Quién se ve perjudicado? La contracción de líquidos en los compartimentos intersticiales y vasculares. Este espacio se ve afectado por este tipo de
deshidratación o por este déficit isotónico de agua. Obviamente, si no hay cambio en la osmolaridad, porque es isotónico, entonces se ve afectado el líquido extracelular. Entonces aquí se puede igual reponer con líquidos de rehidratación, ¿verdad? Que van a ejercer su efecto para reponer este líquido que hemos perdido. Si reponemos con líquidos sin electrolitos, entonces ahí sí va a alterar la osmolaridad. Si se altera la osmolaridad, puede haber cambios en el intracelular. En el otro lado, ganancia de agua y sodio. Se toma mucha agua, por ejemplo, o retiene mucha agua por un síndrome, por una secreción inadecuada de un antidiurético. Exceso isotónico en el compartimento extracelular. Isotónico, nuevamente isotónico, se refiere a la osmolaridad conservada. Expansión del líquido en los compartimentos intersticiales y vasculares. Como no hay un cambio en la osmolaridad, entonces no hay difusión, ¿verdad? Por lo tanto, el aumento solo se da en el líquido extracelular. ¿Cómo se controla esto? El riñón aumenta la fibresis, ¿verdad? Cuando está afectado, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca, por una alteración de la síntesis de proteínas en el hígado, entonces ahí sí se puede alterar la osmolaridad nuevamente, y eso sí implicaría cambios que requieran el paso del agua en esta situación. A veces se puede acumular agua también en el tercer espacio. ¿Qué es el tercer espacio? Cavidades intracorporales, ¿verdad? Abdominales, pélvicas, etc., que pueden generar edema. Bien, entonces aquí, como ustedes ven, solo ha habido cambios en el extracelular. Pero, ¿por qué? Porque se ha mantenido la tonicidad o la osmolaridad. Pero miren, cuando hay cambios en la osmolaridad o en la tonicidad, eso sí va a involucrar cambios en el intracelular. Por ejemplo, pérdida de sodio o ganancia de agua. Pérdida de sodio, por ejemplo, vómitos, diarrea, una insuficiente secreción de aldosterona, por ejemplo. Ganancia de agua, ¿no? Rehidratación sin electrolitos nuevamente, secreción inadecuada de hormona antidiurética, exceso de consumo de agua sin electrolitos. Entonces va a ocasionar una hiponatremia, ¿verdad? Esta hiponatremia puede ser como aumento de volumen, como el caso que estamos escribiendo por intoxicación por agua. Puede ser una hiponatremia con poco volumen. ¿Cómo sería una hiponatremia con bajo volumen? Por ejemplo, cuando hay diarrea, a veces se pierde sodio y se pierde agua, pero se pierde más sodio junto con el agua que se está perdiendo. Entonces se afecta tanto el volumen como el sodio, ¿verdad? ¿Qué más? Esto entonces va a ocasionar un movimiento del agua desde el compartimento extracelular. Se entiende aquí que si aquí está alterada la osmolaridad, en este caso hiponatremia. ¿Por qué la hiponatremia la relacionamos inmediatamente con cambios de la osmolaridad? Porque el sodio maneja más del 90% de la osmolaridad. Es por eso que tanto nos interesa el sodio. Si hay cambios en el sodio y una disminución del sodio, ¿qué va a suceder con el agua? Como hay menos osmolaridad aquí, es decir, hay más agua, el agua va a entrar a este lugar, al intracelular, causando un edema en las células. Esto es peligroso sobre todo en el cerebro. Y el cerebro tiene algunos mecanismos para compensar, sobre todo cuando hay una osmolaridad disminuida de manera crónica. En un momento lo vamos a revisar. En este caso hay una ganancia de sodio y hay una pérdida de agua. Cuando se hidrata, por ejemplo, con soluciones hipertónicas, quiere decir aumentadas en sodio. O cuando hay una pérdida de agua, cuando hacemos ejercicio, a veces el sudor es una solución hipotónica, o sea, se pierde más agua que sodio. Cuando estamos expuestos a temperaturas elevadas, estamos todavía en el periodo de ambientación o aclimatación, hay mucha pérdida de agua y a veces
no se compara con la misma pérdida que hay en sodio. O por ejemplo hay una hormona o un tumor que está secretando aldosterona de manera elevada. También hay una conservación, una ganancia de sodio más que de agua. Esto produce una hipernatremia. Y la hipernatremia, obviamente, como va a generar un cambio de osmolaridad, en este caso genera una salida del agua, ¿verdad? Esto es peligroso en el cerebro. ¿Y qué hace en el cerebro en estos dos casos? El cerebro, como es un órgano noble, de mucho cuidado, entonces tiene estrategias para, en este caso, para compararse a la osmolaridad que está disminuida aquí. ¿Qué sucede? Entonces el cerebro comienza a generar una osmolaridad similar a la que está aquí afuera. Es decir, disminuye la producción de esas moléculas que podrían generar esa osmolaridad similar a la que está aquí afuera. ¿Qué quiere decir entonces eso? A ver, prestemos atención. Acá hay una osmolaridad disminuida. Como hay una osmolaridad disminuida, es decir, hay más agua, ¿qué sucede con el agua? Va a ingresar al intracelular. Y como eso es peligroso para el cerebro, ¿qué sucede con el cerebro? El cerebro va a querer igualar la osmolaridad que está aquí para que no se produzca esa difusión, para que no se produzca ese ingreso de agua. Entonces, disminuye los solutos que pueden estar en el líquido cerebral para que de alguna manera esta osmolaridad se equipare. Por el contrario, cuando aquí aumenta la osmolaridad y es de manera crónica, entonces el cerebro también va a querer igualar esta osmolaridad, va a comenzar a producir proteínas, fosfatos, etcétera, para tratar de igualar esta osmolaridad que está aquí afuera, de tal manera que no haya una salida de agua, con lo que hay una deshidratación. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a reponer sodio o agua aquí. ¿Qué pasa si repones muy rápido el sodio en este caso? Miren, aquí estamos en una hiponatremia. Aquí está con 250, mucho, 270, 275 miliosmoles y ya ha bajado esta concentración de sodio. Entonces, tú le pones sodio para equilibrar la hiponatremia aquí. Entonces, este cerebro que había disminuido su concentración de solutos para igualar a lo que está aquí afuera, ¿qué va a suceder? Inmediatamente va a producir una salida de agua, porque en este lugar va a haber más agua que solutos. En su afán de compensar, si tú ingresas muy rápido sodio aquí, entonces puede haber un desastre, ¿verdad? Porque puede extraer agua. Y aquí sería peor todavía, porque miren, aquí el cerebro ha tratado de compensar esta situación hiperosmolar que hay aquí afuera por la hipernatremia. Y si tú pones agua para corregir esto, ¿qué va a suceder? Esta zona se va a volver con tanto contenido de agua distinto a lo que está aquí adentro, y el agua va a hacer su ingreso rápido, y eso puede causar problemas neurológicos casi mortales, como vamos a ver en un momento. Entonces, por eso es que la corrección de sodio y de agua se hace con mucho cuidado, teniendo en cuenta el valor del sodio que puede ser y teniendo en cuenta cuán rápido hace la reposición de agua, de sodio, porque si no se pueden causar graves daños en el paciente. Esta imagen resume las 20 diapositivas que están aquí abajo. Ya va. Así que hay unos cuantos datos más que recibir, ¿ya? Pero ya tenemos la idea. Después están estas otras que tienen su implicancia tanto en la hiponatremia o en la hipernatremia o en una
manifestación isotónica o hipertónica de lo que se ha perdido o lo que se ha ganado, en este caso un exceso de volumen. Vamos a leer esto, ustedes lo pueden repasar y así que entendemos cuál es el problema que nos lleva a toda esa cuestión. Aquí se habla de alteración del agua en primer lugar, hipodipsia, obviamente una disminución en la capacidad de sentir sed. ¿Cómo puede ser que una persona tenga la capacidad disminuida en sentir sed? Por lo general, lesiones en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque el hipotálamo era el centro donde estaba el centro de la sed, ¿verdad? Primera clase. Traumatismos de cabeza, tumores, etc. También hay evidencias de que la sed disminuye, ¿dónde? En los adultos mayores. Entonces, los adultos mayores ni los problemas en el sistema nervioso central o en el hipotálamo podrían condicionar esta disminución de la capacidad de sentir sed. Si hay hipodipsia, obviamente eso va a condicionar a una pérdida de sodio y agua, o una pérdida de agua, como aquí. Polidipsia, por el contrario, una sed excesiva a lo normal, acompañada de un déficit de agua. El aumento de la sed y la conducta de beber se clasifican en tres categorías: sed sintomático verdadera, la sed que tenemos cuando se altera, por ejemplo, el 2% del contenido de agua en nuestro organismo. Un 2% de la falta de agua en nuestro organismo ya dispara la sensación de sed, lo dice el texto. Sed inapropiada o falsa, que se presenta a pesar de niveles normales de agua corporal. ¿Cuándo ocurre la sed inapropiada o falsa? Por ejemplo, cuando se habla demasiado, cuando hay hiperventilación, cuando hay alteraciones inmunológicas que restringen las glándulas salivales, cuando hay enfermedades respiratorias como enfermedad pulmonar obstructiva y cuando hay adicción al cigarrillo. Entonces eso no cambia la osmolaridad, pero crea una sensación inadecuada de sed, lo que puede contribuir a la polidipsia y al aumento del ingreso de agua. Entonces acá era 2%, aquí eran otras cuestiones que no tienen que ver necesariamente con el cambio de osmolaridad ni la deshidratación. Y aquí está una forma compulsiva de beber agua, ¿verdad? Esta sed sintomática se presenta cuando se pierde agua corporal y se resuelve después de que la pérdida sea resuelta. En este caso, aquí hay que hacer una separación, ¿ya? Entonces aquí se bebe agua de forma compulsiva de alteraciones psiquiátricas o algunos comportamientos extraños de la gente. La sed sintomática, esta de aquí arriba, se presenta cuando se pierde agua corporal, 2% más o menos del peso, y se resuelve después que la pérdida sea repuesta. Entonces, contrario a hipodipsia, polidipsia, que a la vez condiciona una ganancia de agua o una pérdida de agua, ¿verdad? La hormona antidiurética también puede causar algunas alteraciones. ¿Por qué? Obviamente, porque esta hormona antidiurética sabemos que los receptores B2 son los que van a responder a la generación de acuaporinas, que van a regular o que van a recuperar el agua, evitando que se pierda, ¿verdad? Y así se gana agua. A veces esto puede ocasionar una hiponatremia dilucional porque aumenta el contenido de agua, disminuye el contenido de sodio. Aquí salen un poquito los receptores B1 que están en los músculos, ¿no? Para aumentar la presión. Los receptores B2 se ubican en las células tubulares del conducto cortical. Esto ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Entonces, cuando hay alteraciones causadas por la secreción de la hormona antidiurética, algún problema cerebral, un tumor, ¿verdad? Puede ocurrir este fenómeno que va a hacer que haya una ganancia de agua, en este caso con pérdida de sodio,
lo que va a involucrar una hiponatremia con los cambios que ya hemos mencionado hace un momento en la difusión del agua, que ocasiona pues una hiponatremia con dilución. ¿Qué más? En el caso del nacer, la concentración de hormona antidiurética es controlada por el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular, ¿verdad? Los osmorreceptores, de los que hemos hablado, que están en el hipotálamo, son capaces de detectar estas fluctuaciones de la osmolaridad en el leche y por lo tanto estimulan la secreción de la hormona antidiurética. De igual manera, estos receptores de estiramiento son sensibles a los cambios de la presión arterial y el volumen circulatorio efectivo ayuda en la regulación de la secreción de la hormona antidiurética. Teníamos osmorreceptores y teníamos también receptores de estiramiento. Receptores de estiramiento tanto en el área arterial como en el área venosa. En el área arterial, en el caída de la aorta, en el seno carotidio, ¿verdad? Que pueden sobre todo responder a los aumentos de presión. En cambio, en el área venosa están más que todo para sentir o para percibir grandes cambios de volumen. Obviamente, el lado venoso es el que nos indica si hay una disminución en el retorno venoso, que puede indicar una disminución del contenido del líquido plasmático. Así se producen entonces alteraciones causadas por hormona antidiurética que actuando en los receptores B2 producen una retención de agua que puede producir una hiponatremia dilucional. Diabetes insípida. ¿Cuál es otra alteración del agua? Estamos hablando de alteraciones del agua en este momento. En la diabetes insípida, ¿qué ocurre? Esta enfermedad es causada por una insuficiencia de la hormona antidiurética o por una respuesta reducida. ¿Se acuerdan de la diabetes mellitus? Era lo mismo, ¿verdad? Insuficiencia de secreción de insulina o una resistencia a la acción de la insulina en la célula, ¿verdad? Pero hay otra razón por la que esto se llama diabetes. Porque es diabetes insípida y porque es diabetes mellitus. ¿Cuál es la otra razón? Porque se un poco ADH. ¿Ah? ¿Cómo? Porque los receptores hacia ADH no son pocos. Sí, eso hemos descrito, ¿verdad? Insuficiente, secreción, resistencia, reducida. En la diabetes es insuficiencia de insulina, respuesta reducida a la insulina. ¿Pero por qué diabetes? Por la diuresis. Correcto, por la diuresis. Aquí hay diuresis porque no hay ni hormona ni hay respuesta. Y en la diabetes mellitus, ¿por qué hay diuresis? Porque el azúcar aumenta la osmolaridad en el túbulo colector, ¿verdad? Y entonces jala agua. Jala agua y aumenta. Por eso es que un síntoma de las 5 P's de la diabetes es poliuria. Polidipsia. Que vamos a Polidipsia, polifagia. Como tienes poliuria, estás perdiendo agua, necesitas recuperar esa agua. Polidipsia. Polifagia, Pérdida de peso. pérdida de peso. Y parestesia. Parestesias o polineuritis, que indica también las alteraciones nerviosas que son ocasionadas por el aumento del azúcar en la sangre. Entonces esa es la razón por las que se llama diabetes, ¿verdad? Deja pasar o deja filtrar, deja correr algo. Las personas con diabetes insípida son incapaces de concentrar su orina, no pueden concentrar la orina. ¿Se acuerdan que cuando necesitábamos agua, entonces se producía una orina mucho más concentrada, una orina mucho más oscura, una orina mucho más amarilla, porque el agua se estaba conservando? Miren, pueden perder agua 3 litros por día. ¿Cuál era lo normal? 1500. 3 litros por día. 2500 era lo normal, ¿ves? Perdón. 1500 en la orina, ¿verdad? Pero miren, acá 1500 en orina es casi el doble, 3 litros, porque es 1500 en orina.
y los otros 1000 son por pérdidas insensibles en la respiración, en la transpiración, ¿verdad? Está perdiendo desde el doble de orina hasta casi 20 veces. Esto es, ¿cuánto? 14 veces más. Según el grado de insuficiencia de hormona antidiurética. Entonces, aquí realmente hay una pérdida de agua. En este caso, teníamos una ganancia de agua, pero en este caso estamos perdiendo agua. Existen dos tipos de diabetes insípida, la neurógena o central, que obviamente se refiere a la síntesis o a la liberación, y a una diabetes insípida nefrógena, que representa a los riñones cuando son insensibles a la acción de la hormona antidiurética. Neurógena, nefrógena. Síndrome inadecuado de la secreción de la hormona antidiurética. Este síndrome es el resultado de un fallo en el sistema de retroalimentación negativo que regula la liberación e inhibición de la hormona antidiurética. En las personas con este síndrome, la secreción de hormona antidiurética continúa aunque disminuye la osmolaridad sérica, lo que causa una marcada retención de agua en hiponatremia por dilución. ¿Qué sucedía cuando la hormona antidiurética actuaba? Se retenía pues agua, esa osmolaridad que estaba elevada disminuía, y cuando ya tienes la osmolaridad en su nivel, pues por un mecanismo de retroalimentación negativa terminaba la secreción de hormona antidiurética. Pero aquí hay una falla en ese mecanismo de retroalimentación, lo que obviamente va a ocasionar una hiponatremia por difusión. Ya lo escribimos eso cuando hablamos de la alteración de la hormona antidiurética. ¿Qué debe haber para que haya un diagnóstico de secreción inadecuada de antidiurética? 5 cosas. 1, hiponatremia hipotónica. Hiponatremia, sodio bajo. Hipotónica. ¿Qué quiere decir? Que la osmolaridad está reducida. ¿Por qué la osmolaridad está reducida? Porque hay aumento de agua. Entonces no es una hiponatremia ilusionada. ¿Qué más tiene que haber? Natriuresis. Claro, porque se está excretando más sodio. Tanto así que es mayor a 20 milequivalentes. La osmolaridad de la orina mayor a la osmolaridad del plasma, obviamente, porque la osmolaridad de la orina indica que hay natriuresis, ¿verdad? Y se está perdiendo sal, así como se está perdiendo agua, porque esta hormona está reteniendo, no está reteniendo líquido, entonces hay una pérdida, a pesar de eso, una pérdida del sodio, porque esto recuperaba solo agua, ¿verdad? Como se está perdiendo y se está recuperando más agua, obviamente la osmolaridad de la orina está mayor, porque está más concentrada. Ausencia de edema o reducción de volumen, claro, no produce edema porque al final hay una reducción del volumen, y cuando hay edema ya indica otro problema. Podríamos estar hablando de un problema hepático, podríamos estar hablando de una acumulación en el tercer espacio, etc. Y función normal de los riñones y tiroides suprarrenales. Claro, esto nos indica que hay una resistencia en esta secreción inadecuada de hormona antidiurética. Hay mucha secreción, de tal forma que no es un problema en los riñones, no es un problema en las tiroides, no un hipotiroidismo, y tampoco no es un problema en las suprarrenales, que podrían estar, por ejemplo, disminuyendo su secreción de aldosterona. Como no hay aldosterona, no hay retención de sodio, y como no hay retención de sodio, entonces estamos perdiendo sodio, y eso produce acumulación de líquido. No, en este caso, tanto las suprarrenales como las tiroides y los riñones están presentando una respuesta normal, pero como hay un aumento de esta secreción de antidiurética, es que se produce esa retención de agua.
Aquí hay algunos fármacos que van a afectar la concentración de la hormona antidiurética. No son, todos son, tal vez el único que nos debe llamar la atención aquí, los que se utilizan normalmente son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Porque los demás son utilizados realmente en infecciones, por ejemplo, anfotericina B es para narcóticos, si no me equivoco, muy raro para utilizar litio, o alcohol también, que puede producir una alteración en la concentración de la hormona antidiurética, disminuyendo su concentración o aumentando su concentración, lo que también puede provocar algunos efectos en la ganancia de líquido, con lo que va a ocurrir una hiponatremia o una ganancia de líquido que va a ocasionar este aumento y esta dilución que puede provocar pues obviamente una alteración también en el líquido intracelular. Luego de esto, hablamos sobre la contracción o la expansión isotónica del volumen extracelular y de la dilución hipotónica que puede ocurrir por una hiponatremia o una concentración hipertónica, una hipernatremia de sodio extracelular ocasionada por cambios en el agua extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, otra vez nos remitimos hasta este grado. Puede haber una contracción o expansión isotónica del volumen extracelular. Contracción del volumen o expansión del volumen por una pérdida o ganancia isotónica. Cuando es isotónica no se afecta el intracelular, ¿verdad? Vamos a bajarlo para que no esté tan abajo. Entonces, y otra dilución hipotónica o concentración hipertónica de sodio extracelular que ocasiona cambios en el agua extracelular. Aquí, una hiponatremia o una hipernatremia que va a ocasionar cambios en el agua, porque el agua aquí, al haber un aumento una disminución en la osmolaridad, tiende a, por ósmosis, ir hacia dentro de la célula o, en este caso, tiende a salir, ¿verdad? Y hay cambios entonces en la cantidad de agua que se ve en este espacio. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Se presenta el déficit de volumen de líquido isotónico. Estamos aquí. Déficit. Se presenta debido a pérdida de líquidos gastrointestinales, poliuria o sudoración por fiebre o taxismo. El consumo de líquidos puede ser bajo debido a la inaccesibilidad a los líquidos, falta de sed, ¿verdad? Los trastornos neurológicos, los viejitos, inconsciencia, traumatismo bucal, imposibilidad de tragar o problemas neuromusculares que impiden el acceso a los líquidos. Entonces, en solo un día, de 8 a 20 litros son secretados en el tubo digestivo. La mayor parte se reabsorbe, ¿verdad? Y solo alrededor de unos 150 ml al día a 200 ml al día se eliminan por las heces. Obviamente, cuando hay diarrea, hay un aumento de esta pérdida de líquido. En el clima cálido también miren cómo se puede incrementar la sudoración a 1 litro por hora o a 3 litros por hora según sea el clima. Por lo general, no era más de 1 litro, ¿verdad? Las pérdidas insensibles por respiración y por sudor. Pero miren, aumentan realmente de manera elevadísima de acuerdo a la temperatura que hay. Obviamente que con fiebre esta pérdida puede ser hasta 3 litros de agua en un solo día. Y otro elemento que afectaba la pérdida de agua eran las quemaduras. En estos cuadros
Vamos a resumir todos los detalles o los puntos importantes que están mencionados para ir terminando lo que tenemos que ver hoy día con la creación de los electrones. Así que le hacemos un clic para arriba, usamos nuestra lupa, alteraciones de la función integradora 174, causas y manifestaciones del déficit del volumen del líquido isotónico. Cuando hablamos del líquido isotónico o de la pérdida, estamos hablando, acuérdense ustedes, de esta tabla aquí. Pérdida de sodio y agua, isotónico, que ocasionan cambios en el extracelular, pero no en el intracelular. Miren. ¿A cuánto cuadro? A ver, veamos con atención. Causas. Hace rato vimos traumatismo bucal, incapacidad para deglutir, incapacidad para obtener líquidos, movilidad reducida, ausencia de sensación de sed en los viejitos, retención terapéutica de líquidos, inconsciencia o incapacidad para expresarse. Entonces, todas estas nos provocan un déficit de volumen de líquidos porque no hay aporte, no entra, no hay un ingreso de líquido. Pérdida excesiva, vómitos, diarrea, aspiración gastrointestinal, por ejemplo cuando se quiere hacer lavados gástricos o cuando hay algún procedimiento, ¿verdad?, que indique, por ejemplo, una endoscopía o un procedimiento endoscópico. Fístula gastrointestinal de drenaje. Esta fístula es una comunicación que permite ese intercambio de líquidos entre el estómago e intestino. Esto ocasiona una pérdida neta y finalmente puede aumentar la deposición de líquidos que superan los 100 o 200 ml al día. Pérdidas renales excesivas también, sobre todo cuando hay un tratamiento incorrecto con diuréticos. Se está perdiendo sodio y agua. Diuresis osmótica por la hiperglicemia, el aumento de la glucosa en la sangre, en este caso con una diabetes insípida, por ejemplo, o una diabetes mellitus, esto ocasionando una diuresis osmótica. Insuficiencia suprarrenal, la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison ocasiona que falla aldosterona, entonces no hay como retener el sodio, se produce pérdida de agua y una nefropatía perdedora de sangre. Entonces aquí estábamos hablando de que no hay ingresos y aquí estamos hablando de que hay pérdidas. Pérdidas excesivas por la piel, fiebre, hemáticas, etc. Y pérdidas en el tercer espacio, a que se refiere el edema, la citis o las quemaduras en los primeros días, que van a acumular líquido en esas zonas que están quemadas, ¿verdad? Eso produce edema, se produce ampollas, etc. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene esto? Un adelgazamiento agudo. Entonces, a veces este adelgazamiento es de 2%, dice que ya se puede ser considerado leve o grave cuando hay una retención del 8% del peso o una pérdida del 8% del peso. Pero miren, si esta persona tiene edema, entonces no va a ser tan notorio esta pérdida de peso, entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Es mejor controlar la diuresis. Porque si tú ves que si la diuresis está bajando a menos de 1000, 1500, 500, entonces puedes tener un mejor control de la diuresis del paciente. ¿Qué más? Incremento compensador de la hormona antidiurética. Entonces, como hay una pérdida de líquido, aumenta la concentración de la hormona antidiurética para disminuir el gasto urinario o la pérdida de líquido por la orina, obviamente. Y la osmolaridad y la densidad relativa voluntaria. ¿A qué se refiere esto? Que en la orina obviamente va a aumentar la osmolaridad porque estás haciendo una orina más concentrada, más densa, ¿verdad? Obviamente hay sed, el hematocrito y el nitrógeno ureico en la sangre son altos porque hay deshidratación, y como hay deshidratación, esto aparentemente está más elevado, pero no es sino porque hay una disminución del contenido. ¿Hay una disminución de qué?
de líquido extracelular. Como hay una disminución del líquido extracelular, entonces va a ocasionar que aparentemente haya un aumento en el hematocrito y en nuestro un volumen vascular reducido. Claro, hay hipotensión postural, hay taquicardia de pulso débil, llenado reducido, hipotensión del choque, etc. ¿Cómo podemos evaluar esto en un paciente? Miren, el llenado capilar y el llenado venoso está reducido, ¿verdad? Hay hipotensión, una presión arterial disminuida. ¿Por qué? Nuevamente, miren, vayamos otra vez a esto. Si hay una menor cantidad de líquido en el espacio plasmático, eso va a significar que hay un volumen reducido. Y si hay un volumen reducido, hay una afectación de la presión arterial. Esa es la manera de cómo podemos descubrir o valorar, diagnosticar esta circunstancia de una pérdida de líquido. Finalmente, una fontanela deprimida en un lactante, ojos hundidos o globos oculares suaves. ¿Por qué? Porque la turgencia de la piel se ve afectada. ¿Cómo podemos ver la turgencia de la piel? Cuando le hacemos un pliegue en la piel de nuestro paciente, en el tórax anterior sobre el esternón o en las manos, hacemos una pequeña presión y la turgencia de la piel se refiere a que eso inmediatamente desaparece. Pero si ustedes van a ver a una persona que está con deshidratación, que ha perdido mucho líquido, cuando ustedes hagan el pliegue, va a demorar en volver a la normalidad. Y en los bebés se nota esto cuando la fontanela está deprimida, ¿verdad? Entonces eso ya nos indica una deshidratación. Regulación de la temperatura insuficiente, obviamente que no hay una regulación correcta de la temperatura. ¿Por qué no hay una regulación correcta de la temperatura? Porque miren, está bajo el líquido extracelular, y como está bajo el líquido extracelular, no se puede hacer la vasodilatación, o la vasodilatación no cumple su tarea de poder perder calor, porque no hay líquido para vasodilatar, ¿verdad? No hay líquido para vasodilatar porque obviamente no hay nada en el líquido extracelular, en el plasmático en este caso. Entonces no hay un buen control de la temperatura y eso ocasiona una temperatura corporal elevada. En este caso le pedimos laboratorio. Sodio. ¿Cuánto va a estar el sodio? En este caso. No, es isotónica. Entonces el sodio va a estar de 135 a 145. No va a haber ninguna afección en el sodio, ¿verdad? Listo, avanzamos. El detalle de esto está en estas otras listas que están para repasar. ¿Ya? No nos vamos a detener en eso porque es leer otra vez lo que estamos viendo. En este caso, causas y manifestaciones del exceso de volumen de líquido isotónico. Ahora estamos en el exceso, estamos aquí. Exceso de líquido isotónico. A ver, ¿qué hay? ¿De qué? Veamos. Prioridades. Eliminación insuficiente del sodio y el agua. Obviamente, si es un exceso, es una eliminación insuficiente. ¿Por qué? Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca congestiva ocasiona que no haya una perfusión adecuada, lo que ocasiona como respuesta una secreción de hormona antidiurética, ¿verdad? Aumento de la presión, disminución del flujo. Esto es percibido por la mácula densa en el riñón, más los osmorreceptores. Entonces aumentan el volumen de la sangre, tratando de reponer, de compensar esta insuficiencia del corazón para que trabaje como una bomba. Eso va a ocasionar una insuficiente eliminación de sodio y de agua con el consiguiente edema, ¿verdad? Porque se puede producir edema en esta insuficiencia cardíaca. Insuficiencia renal, claro, en este caso no se puede lograr que haya una insuficiente o que haya una adecuada
eliminación de sodio y agua también por una inadecuada función del riñón. Aumento en la concentración de corticosteroides, el hiperaldosteronismo y la enfermedad de Cushing, generando un aumento del cortisol que va a ocasionar también un aumento en la retención de, en este caso, sodio y en este caso un aumento de la retención de agua. Insuficiencia hepática por cirrosis. La insuficiencia hepática actúa de dos maneras. Uno, no metaboliza correctamente la aldosterona, es decir, no la elimina. Y como no la elimina, entonces hay constantemente aldosterona en el cuerpo. Y si hay constantemente aldosterona, va a haber aumento de sodio y va a jalar agua. Entonces, otra vez tenemos en respuesta exceso. ¿Por qué hay exceso? Porque hay aldosterona. ¿Por qué hay aldosterona? Porque el hígado no lo puede metabolizar. En este caso es la cirrosis, ¿verdad? Consumo excesivo de sodio en relación con la eliminación. Bueno, ingesta excesiva de sodio en la dieta, la comida chatarra, consumo excesivo de medicamentos que contienen sodio, administración excesiva de líquidos parenterales que contienen sodio. El laboratorio nos dice, ¿cuánto está el sodio? 130, un error en el laboratorio. Entonces vamos a recuperar el sodio que tiene. Recuperas el sodio, pero es un dato equivocado del laboratorio, entonces estás excediendo su sodio y con eso estás aumentando el agua. Ingesta excesiva de líquidos en relación con la eliminación. Una ingesta de líquidos mayor a la eliminación, como el consumo exagerado de agua sin electrolitos, o una administración de líquidos parenterales o sangre a una velocidad excesiva. Manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Adelgazamiento agudo. ¿Por qué? Exceso leve del volumen de líquidos. Exceso moderado en el volumen de líquidos. Y un exceso grave en el volumen de líquidos. Cuando hay un exceso grave, estás aumentando. Entonces, esta errónea, ¿verdad? ¿Se puede entender? Hay exceso, hay exceso, hay exceso. Entonces, si hay un exceso de líquidos, al contrario de lo que pasaba aquí, ahora está. Aquí ocurrió una pérdida, ¿se acuerdan? Miren, déficit del volumen de líquidos, porcentaje del cuerpo corporal, del peso corporal. Aquí pasamos al adelgazamiento. Porque como perdías agua, más o menos 1 litro de agua pesa 1 kilogramo. Entonces, si estás perdiendo 2% de agua, estás perdiendo 2 kilos. O mejor dicho, estás perdiendo 2% del peso corporal total. Entonces, hay un adelgazamiento, una pérdida. Entonces, aquí está, como ustedes ven, hay un error que hace cometido la traducción, ¿verdad? Porque hay un exceso en el volumen. Volumen incrementado del líquido intersticial, obviamente esto va a generar un edema postural, un edema generalizado, no solamente un edema en los miembros inferiores, sino generalizado, volumen vascular incrementado, pulso lleno o saltón, distensión venosa, edema pulmonar, dificultades respiratorias, crepitantes o disnea, porque hay líquido en los pulmones. ¿Se acuerdan había un dato respiratorio que es los estertores, ¿verdad? Crépitos o estertores, que también tienen su relación con la insuficiencia cardíaca congestiva, porque a su vez genera en retroceso ese aumento de presión y por lo tanto esa filtración de líquidos a los alveolos que puedan ocasionar estertores, disnea, tos, etc. En este caso, es un exceso del volumen de líquido isotónico que genera todos estos malestares. Ahora, seguimos avanzando. A ver, aquí hay 2 datos interesantes que hay que mencionar. El diagnóstico del exceso de volumen de líquido se apoya en los antecedentes de factores que promueven la retención de agua. El tratamiento del líquido se enfoca principalmente en un balance más favorable de la entrada y del ingreso del agua. En consecuencia, se persigue una dieta
baja en sodio, con un medio para reducir los niveles de sodio y agua extracelular. El tratamiento con diuréticos también se utiliza para disminuir la cantidad de sodio que hay en el agua. En este caso, ya nos vamos a ir ya no al aumento o al aumento, a la disminución o al exceso de agua, sino vamos a hablar ya de hiponatremia. Primero vamos a hablar sobre la hiponatremia. ¿Por qué nos interesa tanto hablar del sodio? Porque ya les dije que el 95% de la osmolalidad del LEC está por el sodio. Es por eso que cualquier alteración del sodio nos va a indicar cambios también en el núcleo extracelular. Y aquí hay una hiponatremia, ¿verdad? Un sodio en plasma menor de 135 miliequivalentes por litro. Es uno de los trastornos electrolíticos más comunes en los pacientes generales en un hospital y en la población externa, sobre todo en los pacientes mayores. Por lo tanto, si la hiponatremia es común, tenemos que saber cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Primero nos vamos aquí, ¿ya? Para repasar rápidamente sus causas. A ver, vamos. Causa: hiponatremia hipotónica o hay hiponatremia hipertónica. ¿Por qué hipotónica? Porque la osmolalidad está reducida o aumentada. Reducida, obvio. La osmolalidad está reducida en esta hiponatremia hipotónica. Y aquí la osmolalidad está aumentada. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando hay una hiperglucemia, hay una hiponatremia hipertónica por culpa de la glucosa y la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia causaba un aumento de la osmolaridad. El aumento de la osmolaridad jalaba líquido para la diuresis. Como se está perdiendo líquido, se está perdiendo también sal. Entonces hay un aumento de la osmolaridad y una hiponatremia. Esta glucosa en sangre está ejerciendo su efecto osmótico para producir la pérdida de agua y en consecuencia también la pérdida de sodio. Pero en este caso, en la hiponatremia hipotónica, puede ser de tres clases: la hipovolémica, la euvolémica o la hipervolémica. Hipovolémica: menor sodio sérico y volumen reducido de leche. A ver, antes de esto vayamos a esto de acá, para tener un poquito más de detalle. Hipertónica, ya vimos, ¿verdad? Hipotónica, por dilución. El tipo más común de hiponatremia es causada por una retención de agua. Se puede clasificar como hipovolémica, euvolémica o hipervolémica con base al contenido del líquido extracelular. Hipovolémica: menor sodio sérico, volumen reducido del líquido extracelular. Euvolémica: sodio bajo, LEC normal. Hipervolémica: sodio bajo con un volumen de LEC incrementado. ¿Sí? Vamos a comprender esto con más detalle, las causas que lo componen. A ver, vayamos con la hipovolémica: menor contenido de sodio, volumen reducido de leche. Empleo de fórmula para lactantes excesivamente diluida. Le dicen, la leche NAN es 1 onza de agua con 2 cucharaditas de leche NAN, pero como la mamá quiere ahorrar, le da media cucharadita de leche en 1 onza de agua. Entonces, la leche del bebé está muy diluida. ¿Qué va a ocasionar esa dilución? Cuando el bebé la tome, va a ocasionar un líquido que está hipoosmótico, va a jalar agua, o mejor dicho, va a hacer que ese líquido que tiene excesivo diluido no cumpla su tarea nutricional y por lo tanto va a ocasionar que no esté adecuadamente disponible para la nutrición del bebé, va a ocasionar menor contenido de estos solutos que necesita el bebé para vivir y finalmente una pérdida o una inadecuada lactancia que finalmente ocasiona una hipovolemia
con los solutos inadecuados, que ocasiona una hipernatremia, ¿no?, con una osmolaridad reducida. Administración de soluciones parenterales sin sodio. Aquí podrían pensar ustedes que está administrándosele agua, y por lo tanto, como tiene agua, no podría ser hipovolémica. Pero en este caso no es una reposición adecuada. Es una reposición tanto baja en sodio como baja en agua. Entonces, está deshidratado, no tiene una reposición adecuada de solutos. Entonces, ¿qué cosa va a ocasionar? Una hiponatremia, con un volumen disminuido, con una osmolaridad disminuida. Pérdidas gastrointestinales, esto ya hemos visto hace un momento. Las diarreas, que ocasionan pérdida de agua y solutos a la vez, de sangre. Entonces, como pierdes agua, hipovolémica, pierdes solutos, hipotónica, pierdes sal, hiponatrémica. Entonces aquí hay una pérdida completa. Cuando hay una enfermedad, por ejemplo, infecciosa gastrointestinal, ocasiona una gran pérdida de solutos y líquidos. Vómitos, diarrea, sudoración con reemplazo de líquidos sin sodio. Entonces, ¿qué sucede? Ejercicio abundante, reemplaza solo con líquido, ese líquido no tiene electrolitos. ¿Cuál es el problema final? No has repuesto tu volemia adecuadamente. Ese líquido que has tomado no es suficiente para reponerlo. Y además, lo has reemplazado sin electrolitos. Entonces, sigues hiponatremia. Obviamente, la hiponatremia inmediatamente te lleva a una hipoosmolaridad. Por lo tanto, estás en un trastorno en este momento porque no compensa este líquido que has tomado, y más aún un líquido sin electrolitos no reemplaza los electrolitos que se han perdido con el sudor en un ejercicio intenso. ¿Qué más? Riego repetitivo de cavidades corporales con soluciones sin sodio, ¿no? Cuando hacen lavado gástrico, procedimientos endoscópicos que estábamos revisando hace un momento. Irrigación de zonas gastrointestinales con agua destilada. Obviamente el agua destilada no tiene nada de electrolitos, entonces va a disminuir esa disponibilidad de electrolitos y va a repercutir más aún en la deshidratación. Cuando hay, por ejemplo, un procedimiento que es en la urología. En urología se utiliza para extraer la próstata, se utilizan lavados constantes de agua. Y si se hace con agua destilada en vez de hacerlo con agua, con suero salino, con suero fisiológico, puede ocurrir ese problema. Enemas con agua del caño. Obviamente esa agua del caño no tiene la cantidad de electrolitos suficiente. Ese enema produce pérdida de líquido, y esa pérdida de líquido está produciendo también pérdida de electrolitos. Soluciones sin electrolitos para irrigación durante cirugías de próstata. Hilo paralítico y pancreatitis. ¿Qué es el hilo paralítico? El hilo paralítico es una obstrucción, una parálisis de los intestinos por obstrucción. Esa obstrucción ocasiona una retención de líquido. La pancreatitis también genera edema o retención de líquido, que produce esa retención, un atrapamiento de líquido, una hipovolemia. Ese líquido atrapado está captando también sodio, una hiponatremia, que va a conducir a este tipo de alteración. ¿Qué más? Utilización de diuréticos, obvio, porque en la utilización de diuréticos excesivamente estás perdiendo tanto sodio como agua. Insuficiencia de mineralocorticoides, enfermedad de Edison. No hay una secreción adecuada de aldosterona. No hay aldosterona, no retiene sodio. No retiene sodio, ¿cuál es el efecto? Hiponatremia, hipotonicidad. Y si no retiene sodio, no retiene agua, hipovolemia. ¿Qué más? Nefritis con pérdida de sales. Hay una nefropatía que te involucra nuevamente la pérdida de solutos o la pérdida de sodio, que es el más importante en mantener la osmolaridad. Por lo tanto, todo eso nos ocasiona una
hiponatremia, hipotónica, hipovolémica. ¿Cuándo es la hiponatremia euvolémica? O sea, contenido de sodio bajo, pero con volumen de líquido extracelular normal. En este caso, aumento de la concentración de la hormona antidiurética, traumatismo, estrés, dolor, selección inadecuada de la hormona antidiurética, consumo de fármacos que aumentan la hormona antidiurética, como vimos hace un momento. En este caso, la utilización de diuréticos también, porque la utilización de diuréticos podría mantener no tanto una pérdida de líquidos cuando no son utilizados de manera crónica o prolongada, ¿verdad? Y solo se está manteniendo una pérdida normal que, si no se acompaña de una reposición de electrolitos, estás perdiendo líquido y no estás recuperando tus electrolitos. Esto ¿qué puede producir? Mira, puede producir que haya un contenido de líquido extracelular normal, ¿verdad? Pero no se reponen los electrolitos y los diuréticos también producen pérdida de electrolitos y agua. Entonces, como hay pérdida de electrolitos, nunca vas a tener una reposición del sodio. Tu sodio siempre va a estar bajo, a pesar de que el agua esté normal. Se llama. Insuficiencia de glucocorticoides, obviamente cortisol, por ejemplo, hipotiroidismo, polidipsia citógena cuando toman agua por razones psiquiátricas, abusos de esta droga que puede producir también esta retención de agua o los ejercicios de resistencia. ¿Cómo pueden producir los ejercicios de resistencia? Retención de agua, o mejor dicho, una hiponatremia, porque obviamente los ejercicios de resistencia reportan largos periodos de ejercicio físico, y esos largos periodos de ejercicio reportan también largos periodos de sudor, y como hay tanta pérdida de sudor, estás perdiendo sodio, o sea, estás con sodio sérico bajo, pero ese ejercicio de resistencia a veces está tomando agua, ¿verdad? Para poder rehidratarse. Entonces está tomando agua para tratar de compensar la sed que tiene, pero no está reponiendo adecuadamente el sodio sérico y por eso se mantiene en una hiponatremia hipotónica, pero con un volumen más o menos normal de líquido extracelular. Y finalmente, la hipervolémica se refiere a una insuficiencia cardíaca descompensada que causa una hiponatremia dilucional, una enfermedad avanzada del hígado, o otra vez una hipernatremia dilucional y una insuficiencia renal sin nefrosis. En este caso no permite, o mejor dicho, se conserva el líquido, se pierden solutos, se pierde sodio, manteniendo exageradamente el volumen incrementado de agua en el organismo. Entonces, ¿qué manifestaciones tiene esto? Cuando hablamos de hiponatremia o hipernatremia, regresamos aquí. ¿Esto cómo lo vamos a controlar? Esto lo podemos controlar viendo qué cosa es lo que pasa en el líquido extracelular. Disminución de la presión, disminución de la perfusión del llenado capilar. Pero aquí, ¿cómo lo podemos evaluar? Principalmente por exámenes de laboratorio, porque aquí sí va a haber una alteración en el sodio, aquí no, ¿verdad? Porque se mantenía isotónica. Pero tanto en la hiponatremia como en la hipernatremia tenemos que ver rápidamente resultados de laboratorio para saber cómo está el sodio disminuido o aumentado y de esa forma deducir los efectos que puede tener en el organismo. Entonces, nos regresamos aquí y vemos valores de laboratorio, concentración de sodio disminuida.
Si esto está disminuido, hiponatremia. Esa hiponatremia hipotónica, hay una osmolaridad sérica disminuida, una dilución de los componentes de la sangre, incluyendo el hematocrito y el nitrógeno. Una hiponatremia hipertónica con una osmolaridad aumentada entre más de 280, obviamente, ¿verdad? De esta forma podemos detectar esta manifestación de la hiponatremia. Si hay una hiponatremia hipotónica, es decir, por una dilución, por un aumento del contenido del líquido, o una hiponatremia hipertónica que se acompaña de una disminución o de un aumento de la osmolaridad, compatible a veces también con una disminución también de la molécula, ¿no? Hipovolemia. Signos relacionados: calambres, debilidad, cefalea, depresión, angustia. Estos son algo que ustedes miren con atención estos signos: calambres, debilidad, cefalea, depresión, angustia, calma. Es lo mismo que va a ocurrir aquí, en lo último que vamos a ver. Miren con atención aquí, por favor. Signos: dolor de cabeza, agitación, inquietud, reflejos lentos, convulsiones y cosas. Piel y membrana y mucosa seca, turgencia reducida. Pero en este caso estamos hablando de hipernatremia. Entonces, la hipernatremia y la hiponatremia podrían presentar manifestaciones clínicas similares: hematocrito y boom alto, poca salivación, etc. Entonces, no te puedes confiar de los signos en tu examen físico. Necesitas un examen de laboratorio. Lo mismo que en el azúcar. Tanto la hipoglucemia como la hiperglicemia producen casi síntomas similares. Entonces, si no tienes laboratorio cerca, tienes que estar pendiente y no vaya a ser que, mira, imagínate, en la costa no tienes cómo medir la glucosa, ni siquiera tienes un glucómetro capilar. Viene un paciente y dice: es un paciente que tiene diabetes, doctor, no tomamos sus pastillas. Pero sí tomamos sus pastillas, dice el otro familiar. No toma, él usa insulina. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a poner azúcar, una glucosa, o no le vas a poner glucosa? Si está con 300 de glucosa y le pones un suero, normal. Pero si su glicemia está en 60 y le pasas insulina, lo matas. Entonces, ¿qué haces? De igual manera, imagínense, si el sodio estaría 145, pero tiene los mismos síntomas: dolor de cabeza, agitación, inquietud, reflejos lentos. Aunque los reflejos de alguna manera nos pueden ayudar. Bueno, eso ya lo vamos a ver ahora, miren. ¿Cómo hacemos? Miren, manifestaciones clínicas: debilidad, cefalea, depresión, angustia, sentimientos de muerte, cambios en el personal, letargia, estupor, coma, anorexia, etc. Hay problemas que comprometen las células cerebrales que nos pueden dar confusión. Si está letárgico, si está inconsciente, si está con cefalea, no va a ser muy claro en expresar los malestares que está sintiendo. Entonces necesitas tener la colaboración de tu laboratorio especial. Si no hay laboratorio en la noche, tienes que averiguar que haya o no haya turnos de laboratorio. Entonces, ya les he dicho muchas veces, cuando vayan a su posta de salud, tienen que averiguar: uno, el calendario de partos y de embarazo. Dos, ir a su farmacia. ¿Qué cosa hay en la farmacia? ¿Hay paracetamol? No hay paracetamol. ¿Hay adrenalina? No hay adrenalina. ¿Hay furosemida? No hay furosemida. ¿Hay captopril? No hay captopril. Lo que te puede salvar la vida. Y en tercer lugar, tienes que preguntar: ¿dónde está el laboratorio más cercano? Tenemos 24 horas de turno de laboratorio. ¿Qué exámenes de emergencia tenemos en el laboratorio? Esa tiene que ser tu tercera pregunta, tu consulta cuando vayas a trabajar a tu posta de salud o a cualquier centro de salud apreciado. Porque en este caso, como en el de la glucosa, si no tienes un dato claro del valor del sodio o de la glucosa, no tienes cómo actuar.
Y el familiar te va a decir, doctor, haga algo, cólgale un suero. ¿Y qué suero le vas a poner? No se sabe, ¿no? No se sabe. En algunos casos, está 280 soles, 230 soles, un glucómetro de capilar, esos que se utilizan con la punzada de dedo. Podrías comprarte y tenerlo uno, pero si se enteran que tienes, todo el mundo te va a venir a pedir prestado. Entonces hay que tener cuidado con esto apreciado. Y aquí nos interesa, esta es la penúltima que vamos a ver, ¿ya? Y después vemos la alteración neurológica y con eso nos vamos. Hipernatremia. Causas de la hipernatremia: diarrea acuosa, obviamente, sudoración excesiva, aumento de la respiración debido a infecciones bronquitis, alimentación hipertónica por sonda o diabetes insípida. La diabetes insípida, como vimos, nos lleva a una pérdida de líquido, tanto la sudoración, porque la sudoración excesiva comprometía también el líquido extracelular. En este caso no hay una rehidratación. En los otros casos, en el anterior había rehidratación, pero una rehidratación inadecuada, ¿verdad? Con un líquido sin electrolitos que te llevaba a una hiponatremia. En este caso no tomas nada de agua, obviamente hay una sudoración excesiva que te va a llevar a la hipernatremia. Menor ingesta de agua, falta de acceso al agua, traumatismo, etc. Inconsciencia de la capacidad de expresarse. Consumo excesivo de sodio, administración excesiva de solutos y episodios casi de ahogamiento en agua salada. Esto, sobre todo si vas a estar en un lugar de playa, tienes que estar consciente de que una persona que ha sido ahogada puede haber tragado más alta cantidad de agua salada, lo que puede aumentar su sodio y puede ocasionar también cambios neurológicos que vamos a ver en la continuación. Obviamente, la única manera de diagnosticarlo, de comprobarlo, es con laboratorio. Ustedes hicimos en concentración de altos de sodio, es una alteración, por ejemplo, de la hormona antidiurética, oliguria y anuria. Claro, si tienes poca reposición de los líquidos y tienes una osmolaridad aumentada, va a haber oliguria y anuria, que va a significar una disminución en la diuresis con el objetivo de tratar de concentrar y de ganar el agua, ¿verdad? Densidad aumentada de la orina, obviamente. Y aquí hay una turgencia reducida de los tejidos, lengua áspera, poca salivación. Con los demás modificaciones en el líquido extracelular y volumen bajo, taquicardia, pulso débil o silicones, presión arterial baja y colapso muscular. Entonces, en este caso estamos viendo las alteraciones que se producen aquí. Ahora vamos a darle un repasito final a esto y la alteración neurológica. En este caso estábamos hablando de alteraciones de la hiponatremia o la hipernatremia. Estas a su vez causaban alteraciones en el líquido extracelular que modificaban también el líquido intracelular, ¿verdad? Con la consiguiente aparición de la sed. En este caso la hipernatremia también causaba esa pérdida o esa salida de líquido que causaba deshidratación y por lo tanto también afectaba o causaba cambios en el contenido de agua del intracelular. ¿Cómo podíamos diagnosticarlo? Simplemente con laboratorio, que nos permitiese posteriormente hacer las modificaciones necesarias para la reposición del sodio. Entonces aquí un punto de atención, por favor, para terminar. Ya, aquí está. Ya lo vimos, pero para tenerlo en advertencia, las células, en particular las del cerebro, tienden a defenderse de los cambios en el volumen celular causados por modificaciones en la osmolaridad del líquido extracelular, mediante el aumento o decremento de su concentración de osmolitos orgánicos. ¿Cómo actúa el cerebro? Dice, aumentando o decreciendo la concentración de osmolitos o de electrolitos o de moléculas que causan ósmosis. Por consiguiente,
El tratamiento que produzca cambios rápidos en la osmolaridad del suero podría causar un cambio impresionante en el volumen de la célula cerebral. Uno de los efectos conocidos del tratamiento rápido de hiponatremia es un trastorno desmielinizante osmótico llamado mielólisis centroprotuberancial, que causa secuelas neurológicas graves y a veces la muerte. ¿Por qué? Porque estás reponiendo sodio en la hiponatremia demasiado rápido. En este caso, hay que tener mucho cuidado porque puedes producir un síndrome que, mire, repone sodio aquí y esa reposición de sodio, ¿qué ocasiona? La reposición de sodio en este sodio que estaba disminuido ocasiona que el agua, o mejor dicho, que aquí más o menos ya se había establecido un nivel bajo de osmolaridad, similar al que estaba aquí afuera. Entonces, como le pones sodio acá rápidamente, ¿qué va a pasar con el agua? Va a salir, ¿verdad? Y va a producirse esa mielólisis protuberancial que puede llevar a la muerte. Por eso es que ya han escuchado, van a escuchar ustedes ahora, de los retos de sodio. ¿Qué son retos de sodio? Vas reponiendo el sodio de manera progresiva, de manera lenta, poco a poco, hasta que el cerebro pueda nuevamente compensar o adaptarse a esas modificaciones que están ocurriendo, y esas modificaciones no sean tan rápidas que afecten el decremento o el aumento de osmolitos que ha producido el cerebro para compensar esos cambios crónicos en la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Está bien? Entonces, tanto como la hipernatremia o como la hipernatremia, hay que tener cuidado porque puedes causar cambios severos en el sistema nervioso central en el cerebro, con lo cual, en este caso, por ejemplo, de la hipernatremia, podría causar un edema cerebral y obviamente la muerte. Una situación potencialmente dañina para el paciente. Entonces, hemos terminado esta parte que tiene que ver con alteraciones tanto de los líquidos que puedan producir cambios en el extracelular, o electrolitos que a la vez de producir cambios en el extracelular también producen cambios en el intracelular. ¿Ya? Alteraciones sobre todo de los líquidos, como en la osmolaridad igual, o alteraciones del sodio, que como maneja más del 90% de la osmolaridad, lo tratamos como si fuera el único involucrado en mantener la osmolaridad. En este caso, la hiponatremia o la hipernatremia. El siguiente capítulo, cuando ustedes lo lean, va a hablar sobre alteraciones del potasio, del magnesio, del calcio, que son alteraciones mínimas, no tan involucradas en las cuestiones de osmolaridad, pero sí tienen obviamente sus implicancias clínicas, ¿no? Cada una en particular. Esa sería la última. De ahí tenemos una última clase que tiene que ver con el dolor, y la última clase que tiene que ver con la temperatura, manejo del dolor y manejo de temperatura. Y con eso estamos terminando, apreciando. El examen es este jueves, por favor. ¿Ya? Jueves 2. ¿Dos? No era el otro jueves. ¿Hay examen? Oye, este va a venir, pero también no sabía. Y la próxima semana en doctrina. Ya pasa. Tienen que repasar todo lo que hemos leído hasta ahora. ¿Ya? Van a hacer preguntas para marcar, como ustedes ya saben, no va a haber nada para completar. Vamos a ir al embarazo con ustedes, ¿verdad? Sí. En embarazo sí hay preguntas, todas las preguntas son para completar. Por favor, Marcar los últimos grupos. les sugiero
Pero, por favor, que le pidan a sus compañeritos de los módulos anteriores las preguntas que han venido para el oral final. Porque las preguntas del oral final son algunas claves que se repiten también en este módulo. No todas, pero por ahí tienen que aprenderse de memoria las maniobras de Leopold, por ejemplo. ¿Qué es eso? Leopold. Ya mañana lo chequeamos. Entonces, si ustedes son un poco más... Miren, la verdad es que en el primer examen, tanto de los dos módulos anteriores, tengo apenas 3 aprobados en el módulo del grupo 3 y 4 aprobados en el módulo del grupo 2. Acá va a tener 4, doctor. Obviamente, el grupo 2 se desempeñó mejor que el grupo 3. ¿Por qué? Porque ustedes van a llevar doble materia a este módulo. Llevan excretor y embarazo, ¿verdad? Entonces, todo el mundo le tiene miedo a la Farmacología. a excretor. Entonces, estudian excretor y se olvidan del curso de embarazo. Y el curso de embarazo es bonito, les va a gustar, van a ver. Pero como no le prestan atención, entonces la mayoría, 20 están yendo al sustitutorio el día de mañana. 20. Que sea para marcar, doctor, los exámenes. Somos último grupo, tenga piedad. Lo bueno es que es una materia Ay, obligada bueno. y van a ver que le van a dar ganas de clase. Yo les recomiendo, por favor, que desde el primer examen se pongan a estudiar, porque si no después es un poco más difícil. ¿Ya? ¿Son acumulativos los exámenes? Claro, los exámenes son acumulativos, como siempre. ¿Ya? Nos vemos, apreciados. Hasta mañana a las 9:20, no, a las 9, a las 7 de la mañana empezamos. Qué payasa. Palabras finales. Por suerte pasamos.